Juan Domingo Perón asumiría su primer mandato presidencial el 4 de junio de 1946. 3 años antes era un militar que atentaba contra las instituciones constitucionales. Ahora era el máximo líder del movimiento justicialista. Lo que significa la entrega de bases a un país extranjero y sistemas inalámbricos de teléfonos y embarcaderos, amén de otros privilegios que afectan a la soberanía. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Al llegar Perón al poder, posee en la Cámara de Diputados el doble de bancas que toda la oposición junta, además de la totalidad de los senadores, lo que le permitió rápidamente someter a juicio político, desplazar y renovar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Juan Domingo Perón se convirtió así en amo y señor de los 3 poderes del Estado de la República Argentina. Busca implementar lo que llamará un socialismo nacional, un régimen corporativo que buscaba diferenciarse del que había fracasado 15 años antes. En lugar de un nacionalismo totalitario y conservador que había fracasado tras la Revolución de Septiembre de 1930, Perón buscará llevar a cabo lo que sus allegados denominarán un nacionalismo popular. Para ello aplicará un modelo de promoción industrial que tiene como eje fundamental al IAPI. El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio es un ente coordinador de comercio exterior dirigido por el Estado. Su funcionamiento es sencillo. Se supone un precio en el mercado internacional para un determinado producto de producción nacional. En el caso argentino, son por excelencia los productos agrícola-ganaderos, tales como la carne, la lana o cereales como el trigo. Acto seguido, compra la cantidad destinada a la exportación a los productores locales a un precio inferior al internacional, para luego venderlo a precio nominal en el mercado extranjero. La ganancia que se obtiene de tal operación se destina a programas de promoción industrial y crediticia, lo que llevó a una expansión de la industria nacional como nunca se había visto. Pero una expansión industrial acelerada, sumada a una urbanización repentina y mal planificada, llevó a la aparición y extensión de villas miseria en las grandes ciudades, que solo se igualaría 70 años después. El denominado Plan Quinquenal comprendía además la nacionalización del Banco Central de la República Argentina y de múltiples empresas en sectores cuyos precios resultaba clave al gobierno mantener controlados, tal era el caso de los servicios energéticos o los ferrocarriles. Sumado esto a un fortalecimiento del poder sindical y obrero, los salarios incrementaron hasta un 60% y se redujo drásticamente el desempleo, lo que además generó un boom de consumo, siendo una época dorada para sectores como el turismo nacional, además de una de las mejores épocas para la clase trabajadora en general. Dio Perón además un importante impulso a los servicios públicos como educación o salud. En educación primaria se ampliaron y mejoraron los programas de alfabetización, además de instruir a los más pequeños en los valores del Partido Justicialista. Se dio además especial énfasis a la educación secundaria técnica, proyectando una sociedad donde la mayoría de hombres serían empleados en fábricas destinadas a la industria pesada. El recientemente fundado Ministerio de Salud, bajo la dirección de Ramón Carrillo, llevó a cabo la expansión del sistema hospitalario y la asistencia médica universal, lo que permitiría al país afrontar de maneras menos duras epidemias como la temida poliomielitis que azotaría al país años más tarde. En cuanto a su relación con el exterior, el gobierno peronista coincidió con el inicio de la Guerra Fría, con lo que el país recibía la presión por parte de los Estados Unidos para definirse en el bando occidental. Sin embargo, Perón apuntaba a una tercera posición, donde no se diera la explotación del hombre, ni por otros hombres, ni por el Estado, sino a un sistema de armonía social donde se diera la conducción y favor por parte de los de arriba y trabajo y esfuerzo por parte de los de abajo. Pero para aplicar este programa debían cortarse algunas cabezas que no estaban de acuerdo con el plan corporativo del justicialismo. En primer lugar, las universidades,
que sufrirían otra intervención en violación de la autonomía universitaria. Más brutal sería la represión ejercida sobre gremios no adherentes al movimiento, como la que se vería durante la huelga de ferroviarios en 1951. Serían además constantes los episodios de persecución política que sufrirían los dirigentes opositores. Posiblemente su formación militar y su turbulento ascenso al poder llevó a Perón a ver en los políticos tradicionales, que eran ahora sus opositores, a posibles enemigos. Los principales choques se darían en la Cámara de Diputados, donde el grupo de los 44, como se llamaba a los 44 diputados radicales, liderados por Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, constantemente impugnarían al gobierno del coronel Perón. Serían constantes los cierres imprevistos de sesión, interrupciones y amenazas dentro del recinto con la complicidad del presidente de la Cámara, Héctor Cámpora, o hasta la quita de fueros que llevarían a episodios bochornosos como el arresto del diputado Balbín en 1950 bajo el cargo de desacatos reiterados. Los episodios de persecución también se darían en el seno del oficialismo. Tal fue el caso del diputado por la provincia de Buenos Aires, Cipriano Reyes, dirigente que había acompañado a Perón desde sus inicios. Se resistió a la disolución del Partido Laborista que había fundado y que sería reemplazado por el nuevo Partido Peronista. Tras un intento de asesinato, sería detenido y sometido a reiteradas torturas, y solo sería liberado tras la caída de Perón en 1955. También sufriría un caso similar el dirigente sindical Luis Gay, quien por el delito de no someterse a la postura de Perón sería desplazado de por vida de la dirigencia sindical. Tras la refundación del partido y la creación del Consejo Superior, con Alberto Teisaire a la cabeza y con distintas purgas a lo largo de los años, el movimiento y la nación argentina en general irían diciendo adiós al pluralismo político. La mayoría de intelectuales del país y que figuraban en las llamadas listas negras del peronismo sufrirían la agresión del régimen. Tales serían los casos del censurado Borges, los exiliados Cortázar y Piazzolla, el despedido de su cátedra universitaria Ernesto Sábato o el humillado Atahualpa Yupanqui. También se intervendría o sometería a censura previa a los principales medios opositores, tales como La Nación o La Prensa, que pasarían a estar bajo el ojo vigilante de la Secretaría de Informaciones de la Presidencia y la Secretaría de Inteligencia del Estado, una suerte de Ministerio de la Verdad que verificaría que lo publicado no atentara contra la reputación del gobierno. El plan de Perón va más allá de lo que pueda hacer un simple gobierno. Su proyecto de nación implica una reforma total de las instituciones de la República Argentina. En ese sentido, encaró la reforma constitucional que concluiría en el año 1949. Desde su inicio, la propuesta de reforma fue polémica. Durante su discurso en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso frente a la Asamblea Legislativa, Perón deslizó la idea de que la Carta Magna vigente resultaba ambigua y arcaica para los tiempos que corrían. En realidad lo que el presidente buscaba era ampliar las facultades del Poder Ejecutivo y en última instancia hacer posible su reelección para un segundo mandato. Así, el 13 de agosto de 1948, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación debatió la propuesta según lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Nacional. Mientras los diputados del oficialismo defendían lo propuesto por el presidente, los diputados opositores argumentaban que las propias ambigüedades de la Constitución vigente permitían que lo propuesto por Perón sería pasable directamente por ley o simple decreto del Poder Ejecutivo, por lo que, en verdad, los objetivos del presidente no eran otros que perpetuarse en el poder. Si bien a la oposición no le faltaba razón, sí le faltaban votos. La mayoría justicialista aprobó el dictamen y a finales de ese mismo mes, el Senado unipartidario aprobaría el proyecto que sería proclamado ley por el presidente de la Nación. Tanto los políticos opositores, así como los tratadistas y abogados constitucionalistas, argumentan lo inconstitucional del proyecto de reforma. En primer lugar, se había declarado la convocatoria por ley cuando la propia Ley Suprema dictamina que debe hacerse vía declaración. Segundo, la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto sin el quórum necesario, ya que no se sancionó con los 2/3 de los legisladores totales, sino con 2/3 de los presentes. Y tercero, el propio proyecto no explicitaba los artículos, capítulos o disposiciones a reformar. Así, el gobierno nacional llamó a elecciones para elegir a convencionales constituyentes. El oficialismo sin internas envió a sus mejores hombres, entre los que estaban Alberto Teisaire, Domingo Mercante, Ángel Borlengui o Ítalo Luder. Tras una dura interna, el radicalismo resolvió concurrir a unas elecciones perdidas desde un inicio. Con la abstención del Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Demócrata Nacional, el peronismo superó por casi 1 millón de votos a la Unión Cívica Radical, quedando la convención constituyente conformada por 110 representantes peronistas y 48 radicales.
Finalmente, y tras el retiro de una oposición cansada de la violencia y el silenciamiento, se redactó la nueva Constitución de la Nación Argentina. Si bien mantenía las bases de la Constitución de 1853, la esencia liberal republicana del texto original fue reemplazada por una visión estatista, nacionalista y autocrática de la nación. La primera parte del capítulo primero, Derechos y Garantías, recibió el agregado de Derechos Especiales, donde se incluían gran parte de los derechos sociales, como los derechos del trabajador, el derecho a la educación o el derecho a la salud. Se estableció la elección directa de los miembros del Estado Nacional, se habilitó la reelección para el presidente de la nación, se otorgó al Estado Nacional la propiedad exclusiva de los recursos del subsuelo. El artículo 38 establecía la función social de la propiedad privada, los capitales, campos y empresas, y el artículo 40 daba al Estado facultades como interventor directo en la economía, permitiéndole la adquisición vía compra o expropiación de empresas u organizaciones en sectores claves para el desenvolvimiento de la nueva política social del gobierno. Pero resulta imposible comprender en su totalidad el gobierno de Juan Domingo Perón sin conocer a su esposa. María Eva Duarte nace en 1919. De orígenes humildes, no se sabe mucho de su infancia, más allá de ser hija no reconocida de Juan Duarte. Sin siquiera haber completado la primaria, viaja desde su pueblo natal hasta la capital para incursionar en el mundo de la actuación. Lograría un cierto éxito en algunas obras, además de obras de radioteatro en Radio Belgrano. Conoció a su futuro esposo durante un espectáculo en el Teatro Luna Park para la recaudación de fondos para víctimas de un terremoto en San Juan. Contraerían matrimonio y se casarían en una ceremonia privada durante la campaña presidencial en 1945, siendo una de las impulsoras de la carrera política de Juan Domingo Perón. Comenzó a trabajar en conjunto a la Secretaría de Trabajo y Previsión, además de fundar la Fundación Eva Perón. En un tiempo donde no existía tal cosa como un Ministerio de Bienestar Social, la fundación se encargaba de distribuir distintos productos a los más necesitados, extender en conjunto al Ministerio de Salud el sistema hospitalario, brindar regalos de fin de año a los trabajadores, ofrecer hogares transitorios o dar regalos a los más chicos. Todo esto, claramente, financiado con dinero público. Su fama se hizo mundial cuando en junio de 1947 inició una gira por Europa, donde visitó la mayoría de los países de la Europa Occidental, siendo su visita más recordada la que hizo en Madrid al dictador fascista falangista Francisco Franco, quien le había invitado en agradecimiento al apoyo que el gobierno argentino daba al régimen español. Se llevaría aún así una gran decepción en Roma tras visitar al Papa. Ella esperaba un reconocimiento de renombre, mas solo se le otorgó lo que ella definiría como una medallita de recuerdo. Una vez de regreso en el país, se dedicó de lleno a su carrera política. Fue una de las grandes impulsoras de la participación femenina en el gobierno, dirigente del Partido Peronista Femenino y culminante de la lucha de más de 5 décadas por el voto femenino, que culminaría en 1947. A sus 30 años, Eva Perón despierta la admiración y devoción de sus más acérrimos partidarios. Pero esa mujer saca a la luz el lado más oscuro de un sector de la sociedad argentina que la repudia tanto y más que a su marido. Su candidatura a la vicepresidencia, acompañando a su marido, parecía clara, pero su débil estado de salud, estando avanzadamente enferma de cáncer de cuello uterino, además de la férrea resistencia de sus adversarios, terminaron apartándola de la candidatura, siendo reemplazada por el mismo vicepresidente Hortensio Quijano. Aunque la baja en la candidatura de María Eva Duarte era buena noticia para la oposición, no resultaba suficiente. En 1951, el ultranacionalista y ex devoto a José Félix Uriburu, coronel Benjamín Menéndez, encabezaría una sublevación armada para deponer a Perón. Si bien la revolución fue fácilmente reprimida y los responsables castigados, mostró el descontento que producía el gobierno de Perón en las Fuerzas Armadas, especialmente en los sectores más conservadores como la aeronáutica o la armada, donde quizá no tanto la política, sino la forma de hacerla, con un fuerte culto a la personalidad del líder o el esnovismo de la primera dama, generaban incomodidad en los mandos medios y altos. Para las elecciones presidenciales de 1952, Juan Domingo Perón enfrentó y venció sin mucha dificultad a una oposición silenciada y representada por la fórmula Balbín-Frondizi. Pero el régimen inaugurado 6 años antes había cambiado drásticamente. El empréstito, firmado con el Exim Bank en 1949 para salvar la difícil situación financiera del país causada por la política pro consumo del gobierno, marcó el principio del fin. A esto se sumaría el contrato con la Standard Oil estadounidense, en detrimento de la petrolera nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
que sería denunciado por el socialista Alfredo Palacios como una violación a la soberanía nacional. Por último, y al poco de haber asumido, el peronismo llegaría quizás al golpe más duro de su historia. El 26 de julio de 1952, María Eva Duarte de Perón dejaba este mundo, con un funeral multitudinario, y dejaba a un Juan Domingo Perón desgastado por 6 años de presidencia, que debería ahora readaptar su movimiento y prepararse para afrontar otros 6 años en el poder, aunque el destino le tenía preparados otros planes.